está aquí. Salude a su hermano, fíjese quién es. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? ¿Tienes cara de hambre? Pase, 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 acá hay lugar. Tome asiento, bienvenido. Bien, vamos a orar, hermano, en lo que se sientan, en lo que pasan los niños. Tómese un tiempo para orar, vamos a prepararnos para la escritura. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido que me hables, Señor. Yo te agradezco porque estoy en esta mañana aquí. Pongo mi corazón, pongo mis pensamientos para que grabes tu bendita palabra. Sé que en ti hay poder, que tu palabra tiene vida, Señor. Sé que va a cambiar algo, que va a hacer algo, que tú vas a transformarme, vas a ayudarme. Bendice, Señor, a mi familia por esta palabra, bendice mi salud por esta palabra, bendice, Padre Celestial, mi trabajo, mi economía por esta palabra. A ti sea el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios le bendiga, ¿cómo está? Vamos a la Biblia, Josué, capítulo 15. Dice: y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado norte. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim, lo repite acá. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuerte de Rogel. Esta predicación se llama el valle de la muerte. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y a veces uno, cuando atraviesa esos valles, se acuerda de esa palabra, ¿verdad? Si usted ve aquí, menciona varias veces ese nombre, menciona el valle del hijo de Hinnom. El significado es el valle de los gemidos. Y es una zona que quedaba dentro de los límites de la tribu de Judá. Josué, esto es muy temprano en la historia de la Biblia. Usted, si ha leído su Biblia, sabe que Dios llama a Abraham. ¿Se ha leído la historia de Abraham, no? Y luego de que llama a Abraham, demora mucho a tener un hijo que se llamó Isaac, ¿se acuerda? Y Isaac tuvo sus gemelitos, y uno fue Jacob y otro Esaú. Y luego Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Esas tribus las sacó Moisés para llevarlas a la tierra prometida, y luego lo sucedió Josué. Y a Josué le tocó repartir la tierra prometida, y él repartió este valle. Y usted va a ir viendo en esta predicación la importancia que tuvo este valle en la historia del pueblo de Israel. Es un valle que incluso Jesucristo luego lo usó para enseñar. Él se sentaba a explicar y les enseñaba algo que estaba pasando en ese valle. Esta historia te puede enseñar cómo se forma el valle de la muerte. Porque a lo mejor dices: mi vida es un infierno, pero no sabes por qué. Estoy en medio del valle de la sombra de muerte, pero no sabes que lo hiciste tú. Este es un mandamiento de Dios. Ayer me mandaba un mensaje un hermano: hermano, ¿dónde están los 10 mandamientos? Estos están en los 10 mandamientos. Y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso lo sabemos todos los cristianos, pero hay gente que no lo sabe. Tal vez usted está aquí hoy por primera vez y guarda algún tipo de imagen. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿no?
A veces teníamos la costumbre de pasar por una imagen y como que nos pasaba una mosca por la cara, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cómo llama Dios la idolatría? La llama maldad. El problema que tiene la idolatría, las imágenes y honrarlas, es que no solamente es una maldad que Dios visita sobre mí, sino que la visita sobre mis hijos, mis nietos y bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No haréis para vosotros ídolos. Ídolon quiere decir imagen. Ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Sé que si usted va al horóscopo, a que los astros le digan su destino, o va a que le lean la mano, o a que le lean el café, a ver al vidente, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ellos entraron a heredar una zona que tenía 10 naciones. Y por causa de que ellos tenían ídolos y que hacían estas prácticas de ocultismo, Dios los había corrido de ahí. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. No es algo que podamos hacer. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, no es una palabra bonita, pero es la que Dios usa. Estaban en la tierra, y la tierra, como era tierra santa, porque era tierra santa de Dios. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no os hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Y pondré mi morada. Esto era lo que le importaba a Dios. Yo voy a vivir ahí. Si te pido santidad es porque voy a vivir contigo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pon la primera imagen, Laura, por favor. Esa. ¿Qué ve usted ahí? No se puede abrir. Ok, ahorita vamos para allá. En la tierra donde estaba el pueblo de Israel, se adoraba a una imagen o a un dios llamado El, conocido como el padre de los dioses, ¿sí? El padre de los dioses, y se le representaba como un toro. Él tenía una esposa llamada Sera, o Astarte, o Astoreda, aparece de muchas formas, la madre de las diosas, o la diosa del cielo, o la reina del cielo. Tú me dices, ¿sí? ¿No quiere? Bueno, entonces déjalo. La madre de las diosas, la reina del cielo, y la representaban desnuda, y ellos tenían un hijo, que también aparece ahí en la Biblia, llamado Baal. ¿Cuántos han oído de ese falso dios? Lo que no te dice la Biblia es que el culto a Baal era un culto sexual. Eso no te lo dice la Biblia.
te lo dice la antropología, ¿sí? Pero desde que Dios, o sea, ese Dios, el Dios él, que estuvo muy extendido, es de donde Dios sacó a Abraham, ¿sí? Lo sacó de esa tierra. Y él también se le decía Dagón, que era el que adoraban los filisteos. Lo ponían a él como si fuera un toro. Entonces, cuando Dios le pone a su pueblo Israel, la gente de esa época entendía que era el que combatía contra él. ¿Sí entiende eso? Si él era la deidad principal y el otro dice el que combate contra él, estaba hablando de un pueblo que no quería la idolatría. ¿Está entendiendo? Le puso Israel y era el que combatía contra él. Él quiere decir Dios. Baal quiere decir Señor. Y todo el tiempo Jehová se halló en medio de un pueblo que iba a vivir rodeado de idolatría. Este es él. Sí lo veía en medio, ¿no? Así lo pintaban o lo pintaban como si fuera un toro. Pon la otra, por favor. Este es Dagón, es el mismo Dios, pero los filisteos lo veían como si fuera mitad pez. Por eso tuvo tanto impacto cuando saca a Dios de un pez a Jonás, ¿se acuerda? Oye, salió de un pez y ellos adoraban a Dagón, más caso le hicieron. Pon la que sigue. Este es Baal, así lo pintaban. Y Baal era prácticamente un culto sexual, lo honraban con orgías, lo honraban con una sexualidad desenfrenada. Pon la otra. Y este es Acera o Astoret, se ve muy pequeña, pero ahí aparece desnuda. Y este es Moloch y este es Quemos. ¿Sí? Eran también ídolos adorados, ahorita les platico la historia, en esa zona. Ahorita regreso, ¿sí? Volvemos a la predicación. ¿Sí los vio qué bonitos estaban? Estaban bonitos, ¿verdad? Estaban re feos. Bueno, vuelvo a las citas, Laura. Bien. Cuando el Señor agarra y saca a su pueblo, le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Cuídate de hacer pactos con esas naciones. Las tienes que sacar de ahí. No emparentes con ellas porque te van a pervertir. Ahí me quedé. Amplíale, por favor, ponla completa. Bien. Dice, impondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Tú me dices. Ya. Vaya a su Biblia, por favor, en el libro del Números 33, 50. Ya no vaya, aquí está. Bueno. Ponla. Bien. Dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os lo he dado para que sea vuestra propiedad. Y si no echareis los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Entonces empieza la historia del pueblo de Dios. Abraham, ¿qué hacía? Abraham ponía su altar y adoraba a Dios. Su esposa no creía mucho en lo que él hacía y le manda a buscar una esposa a la tierra donde él había salido. Usted conoce la historia, ¿sí? Y trae a su esposa y tiene sus hijos y tiene a Isaac. Y luego Isaac tiene a Jacob y Esaú. Y Jacob se tiene que ir cuando su hermano lo quiere matar. Usted ha leído la historia. Y cuando él regresa con sus mujeres, ¿se acuerda que tuvo 2 mujeres y 2 esclavas, 2 siervas? ¿Se acuerda de la historia? Estas mujeres venían con ídolos. Dice, pero Labán ha ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Era una costumbre extendida.
Cuando Lot, pero subió Lot de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Usted sabe que Lot vivía en Sodoma, Sodoma es destruida, y él se queda a vivir solo con sus 2 hijos en una cueva. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, sus hijas, que les había influido vivir en Sodoma, tuvieron relaciones con su papá. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no quedará varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Sus hijos de ellas, uno se llamó Amón y otro se llamó Moab. Los fotos que les mostré de los 2 diablos esos que se veían con cuernos, fueron los dioses de esas 2 naciones que nacieron de esta relación. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Ellos adoraban un dios que se llamaba Quemos, que quiere decir el devorador o el fuego devorador. Y ellos, ese falso dios, pedía la sangre de los príncipes, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, o sea, Amón, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ellos adoraban a Moloc. Ahorita les voy a enseñar luego una foto de él, y era un dios que tenía las manos extendidas, tenía unos cuernos, jalaban con unas cadenas las manos, ponían al bebé en las manos, y mientras se reía el ídolo, porque era de bronce hueco, echaban al bebé al fuego. Este Dios se alimentaba de las lágrimas de los padres. Era lo que adoraban estas naciones. Y Dios le dijo: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Israel, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Betor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Entonces, cuando tú te das cuenta de la idolatría que había alrededor del pueblo de Israel, y que Dios le pone a Israel, el que combate contra él, le está diciendo: mi pueblo no acepta ídolos. Cobra otra dimensión cuando ves que le ponen a Dios forma de becerro. Cobra otra magnitud el insulto, porque todos estos falsos dioses eran ejemplificados con seres con cuernos. Él era un toro, su hijo Baal era un becerro, Moloc era un ser con cuernos, Amón era un ser grotesco con cuernos, y a Dios le dieron una forma de buey. Por eso es que el Señor estaba tan ofendido con lo que estaba haciendo Israel. No era algo grato a sus ojos. Estaba tan extendida la idolatría que estas son palabras de Amós: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Cualquiera diría: esos 40 años ellos adoraron a Jehová, pero no dice esto. Antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ese Kiun es un falso dios que lo veían como Saturno, adoraban una estrella. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apareció y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis. O sea que aunque el pueblo andaba en el desierto, adoraba a Moloc. Y aunque llevaba el tabernáculo, adoraba a Renfán, se hacían imágenes de estrellas para adorarlas. Y Dios veía todo eso. La idolatría estuvo bastante metida en los genes de Israel. Cuando llega la época de los jueces, que Josué no estaba, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Era un culto sexual adorar a Baal. Eso pasaba en la época de los jueces. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que lo había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot su mamá. En la época de jueces, este es Gedeón. Y un ángel le aparece a Gedeón y le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar a Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios le habla a Gedeón y en su casa, en su patio, había esos 2 altares. Era una idolatría bastante extendida. Vamos un poco después, en la época de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servid. Esto es previo a que empiecen los reyes, previo a que empiece Samuel, después viene Saúl, después viene David. Y entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Usted ha leído la historia de David. Fue un buen rey. Y ha leído la historia de su hijo Salomón. Fue un buen rey, nada más que Salomón tenía un defecto. Le gustaban mucho las mujeres. Y tuvo 1000. Pastor, ¿y usted se enoja porque yo tengo 2? Nah. Tuvo 1000 mujeres. ¿Y qué cree que pasó cuando estaba viejito? Pues las mujeres lo hacían como querían, ¿no? Y abrió una puerta muy grande. No se le olvide el valle del hijo de Hinnom. Con eso comencé a predicar. Le estoy enseñando cómo se forma el valle de sombra de muerte. Le estoy enseñando cómo se forma el infierno. Dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, a las de Boca del Río y a la que se dejara. Ese hombre tenía corazón de condominio, ¿no? Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, era coquetón, y tuvo 700 mujeres reinas. Tú eres mi reina, es que eso le dices a todas. Nada más hay 699 más que tú. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ese es Moloc, ídolo abominable de los amonitas. ¿Qué quiere decir? Que él empezó a hacer ese ídolo al cual se le mataban niños. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Quién sabe cuántos hijos propios mataría, porque él se pedía sangre de príncipes. Ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén. Aquí empieza el valle del hijo de Hinnom, lo que yo le mencioné. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿No ves los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con esto que hizo Salomón, tú llegabas a Israel, llegabas a Jerusalén y mirabas hacia el valle del hijo de Hinnom y estaba lleno de ídolos, estaba lleno de incienso, estaba lleno de imágenes con cuernos, estaba lleno de prácticas raras. En Egipto se adoraba a Osiris y a Isis, y se pensaba que Osiris había sido un rey partido en 14 pedazos por parte de su hermano Set. Isis lo había buscado por todos lados, lo había vuelto a juntar con ayuda de Anubis, y su esposo la había embarazado después de que lo había restaurado de esos 14 pedazos. Había nacido su hijo Horus de ahí.
Entonces él se había casado con la hija de Faraón. Se adoraba también a la reina del cielo. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Es esa Cera o Astoret. Para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y pasaron años, hermano, vamos a poner unos 200, 300 años. El culto a Baal se extendió mucho para la época de Elías. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Estaban buenas los destrampes sexuales en Israel, porque a Baal se le adoraba a base de sexo. Y había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Estaba la nación sumida en la oscuridad. Y un día Dios se cansó y le dijo a Jeremías, por tanto ese dicho Jehová aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí, no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. La gente tiene la costumbre de que en su cuadra pone un nicho, y si es fiesta, hace fiesta, y así era Israel. Y Pablo explica un poco más, esto es el Nuevo Testamento. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, diga conmigo, nada es. Sé que ahorita que viene el Día de Muertos, ya en el altar y lo demás, eso no es nada. Sí, eso no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Usted a lo mejor sigue reverenciando algo que ya no tiene en su casa, pero le da temor botarlo. Y si me cae la salación porque boto el escapulario de San Quilmas, y usted sigue guardando cosas que venera, aunque Dios le ha dicho no tengas nada, no te inclines, no honres, no es nada, solamente hay un Dios. Yo no sé por qué Dios manda esta palabra, pero algo habrá por ahí. Quizá por eso no te bendice. ¿Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Ese es el problema, hermano. ¿Qué había detrás de Acera? Un demonio. ¿Qué había detrás de Moloc? Un demonio que pedía niños. ¿Qué había detrás de cualquier ídolo que se adore? No es Dios el que recibe la adoración. No importa que sea una tradición de muchos años. Es que vamos a llevarle al niño. Es lo mismo, ¿no? Sacrifican a sus hijos. ¿O no es lo mismo? Vamos a llevarlo para honrarlo. Ahí está el cristiano, con pena de defender su fe. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán ellos mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Si yo me caso, me hago novio de un inconverso, una inconversa, y yo soy templo de Dios,
¿ella o él es templo de qué? Y luego vienen los problemas. Vamos a bautizar al nene. Y el cristiano, me voy a echar a toda la familia encima si defiendo mi fe. Y termina vendiendo a Cristo y la verdad. Y no le importa que participen ritos sus hijos, que no atraen al Dios del cielo, sino que atraen otras cosas sobre ellos. Ya ve que tiene que ver cómo se forma el valle de sombra. Es que mi vida es un infierno. Tú la hiciste. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si no te cae la bendición, si no te persigue, ¿qué es lo que tienes ahí? Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tienes una pasión sexual, una pasión en tu carne que no puedes dominar. La base de toda depravación es la idolatría, según la Biblia. Mientras no saques los ídolos, no la vas a poder vencer. Como cambiaron la gloria de Dios, dice la palabra, Dios los entregó. Esa es la base de todo. Y así, hermano, estando Israel en plena oscuridad, un día Dios antes de irse llama a Ezequiel. Fíjese qué cosa más tremenda, hermano. Usted ha visto que cuando hay guerra hay corresponsales de guerra, ¿no? O como ahora que que si los maestros se peleaban con los granaderos y todos viendo, todos filmando lo que iba a pasar. Bueno, en este libro Dios tenía sus 3 corresponsales a la vez. Jeremías se quedó en Jerusalén narrando la destrucción. Hizo hasta las lamentaciones, ¿no? Daniel estaba en el palacio viendo lo que decidía Nabucodonosor. Y Ezequiel se quedó entre la gente deportada allá en Babilonia. Los 3 estaban profetizando a la misma vez. Y un día Dios va con Ezequiel y lo llama y le dice, ven, ya me voy a ir de Israel. La gloria va a abandonar el templo, pero te voy a enseñar por qué. La idolatría había crecido tanto que ya hasta el templo de Dios había llegado. Ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Había una imagen a la diosa del cielo junto al altar del templo de Dios. Me dijo, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que hace la casa de Israel para alejarme de mi santuario? Vuélvete y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré. Y aquí una pared, un agujero, habían hecho un hueco entrando al templo. Y él se metió. Cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Quién sabe quién le dio por hacerle al Da Vinci y se puso dentro del templo a pintar? Y él entró, ya no era el templo de Dios, sino que estaba lleno de bichos. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Los incensarios lo usaban para adorar a Dios, y en el día del perdón solamente una vez al año, y aquí lo usaban para esto. Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara pintada de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, más adentro. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ese era otro dios también. Luego me dijo, vuélvete. Y me llevó al atrio adentro de la casa. Como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose.
Después de esto, la gloria vio cómo se va alejando, alejando, alejando. Volteó ahí por el monte de los olivos y se fue. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ya no estaba la gloria de Dios en el templo. Pero tiene mucho que ver que en el monte de los olivos Él se diera y que luego la gloria de Dios volviera, pero sobre otro monte que es la iglesia. Pero ya no había nada cuando Él estaba ahí. Entonces, hermano, Dios le dice a Jeremías: corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, pusieron sus abominaciones en la casa. Esto le estaba diciendo, Ezequiel lo vio. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Sabe por qué se le llamaba Tofet a este lugar? Porque Tofet quiere decir tambor. Y cuando arrojaban a un niño a las llamas, tenían que tocar tambores para no oír el llanto. Y era requisito que los papás los dieran sin llorar. El culto a Moloc estuvo tan... Este ídolo era el ídolo patrono de la ciudad de Cartago. Y cuando Cartago cae, mataron 300 niños, dice la historia. Porque pensaron que había caído porque habían ofendido a Moloc. Entonces Dios le dice: esto hicieron en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino ¿cómo? Valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén la voz de gozo y voz de alegría. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, los huesos de sus sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Aquí Jeremías dice: y escogerán la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. Él lo manda a hacer esto. Este es el acto profético que lo desata, donde él compra esta vasija, sale al valle del hijo de Hinnom y decreta las palabras que Dios le da. Aquí se cumple. Este es el cumplimiento de esta palabra. Hubo un rey bueno llamado Josías que desbarató ese lugar. Dice que sacó del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera. Los quemó fuera en el campo de Cedrón, eso es ahí. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos en las ciudades de Judá. Todo eso lo quitó. Sacó la imagen de Acera de la casa de Dios y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Dice que profanó a Tofet, si lo lee, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, y quitó los caballos. Todo eso hizo. Ponme las últimas imágenes, por favor. Ya te puse a sufrir. Ahora bien, hermano, cuando Josías, me avisas cuando esté, cuando Josías hace eso, ese lugar se convirtió en lo que para los judíos era el infierno. ¿Ya está? Ese es Moloc. Ahí ponían al niño, lo jalaban con unas cadenas, lo aventaba para el hueco de ella, ¿vio? Pon la siguiente. Ese es el valle. Pon la foto más reciente, la que sigue. Ese es el valle del hijo de Hinnom. El día de hoy.
En el video se ve bastante grande, podías entrar a él por el mar, por la ciudad o por el despoblado. Pero la palabra que usaban para nombrarlo era Gehenna. ¿Qué significa eso? Valle de los hijos de Hinnom. Cuando Jesucristo hablaba del infierno a las personas que lo estaban oyendo, decía la palabra Gehenna. Dicen, yo lo estuve leyendo de escritores judíos, que había unas palmeras muy cerradas que daban de Jerusalén al valle y por eso no subía el humo hacia la ciudad. Pero ese valle se convirtió en un asco, hermano. Se convirtió en un asco porque se convirtió a partir del año 684, por ahí así, en el basurero de la ciudad. Entonces, cuando tú pasabas por ahí, había restos de dioses falsos. Había restos de cadáveres, de humanos y de animales. Estaban los restos de la basura. Todo era quemado. A los indigentes los enterraban ahí. Si no se hubiera metido José de Arimatea, Jesús lo hubieran enterrado ahí. Cualquier animal carroñero pasaba y se estaba comiendo un cadáver, un ojo, un pie, el corazón. Era un lugar apestoso, lleno de gusanos. Y la tradición judía decía que el infierno, el Gehenna, el valle del hijo de Hinnom, tenía 12 colinas. Y ellos pensaban que el gran porcentaje de los judíos que fueran pecadores estarían un año ahí. Y que solamente los que ofendían a sus vecinos, los que se habían envilecido o los que habían sido adúlteros, no saldrían del Gehenna. Y que los piadosos iban a ir al cielo. Regrésame, por favor, a las letras. Entonces, Jesucristo, cuando se ponía a hablar del infierno, estaban viendo el Gehenna. Estaban viendo toda la quemazón. Estaban viendo toda la peste, todo el humo, todo el basurero. ¿Sí? ¿Ya está? Y él les decía ahí, usted en lugar de decir infierno, es Gehenna, la palabra que usa. No temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces ellos estaban viendo, tú estabas oyendo a Cristo predicar y volteabas. Y veías que había cuerpos en descomposición ahí. Pero él estaba diciendo, no solamente es el cuerpo. Dios es temible, Él puede también echar el alma. El temible no es el diablo, hermano, aprenda, porque Él no tiene poder sobre tu alma. Pero Dios tiene poder sobre el alma y sobre el cuerpo. Y aquí les decía, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, ir al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, porque ellos les tenían miedo. O sea, el judío veía el Gehenna y decía, ahí van los malos, pero Cristo le decía, no, hay otro fuego. Aquí que hay un aguacero y esa llama la apaga, pero el que yo te digo, ese fuego no se puede apagar. Donde el gusano de ellos no muere, porque ellos veían los gusanos del Gehenna y decía, yo hablo de otro. Si tu pie te fuera ocasión, oiga, Dios me quiere cojo, me quiere manco, ¿o qué le pasa? ¿Por qué me dice esto? No quiere decir que te quiera cojo, manco, ciego. Quiere decir que te cuides. ¿Sí? Que ninguna de las cosas vale la pena a tal grado de ir a parar allá. Por eso él usa esta explicación. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿A quién has visto que se saque el ojo? Te está diciendo, es mejor perder un ojo que irse ahí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta palabra también lo usó ahí hablando a los fariseos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les decía, del Gehenna. Juan el Bautista nos ayuda a entender más a qué se refiere. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si yo soy alguien que no quiero parar ahí, debo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. La palabra en la Biblia para arrepentimiento es metanoia, es cambio de mente.
Tengo que dejar de hacer lo que sé que puede llevarme a este lugar. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Debe preocuparme el fruto que doy. Tiene que ser buen fruto. Tiene que verse que realmente estoy arrepentido. Y decía a las multitudes, aquí ya no se lo decía a los fariseos, se lo decía a las multitudes: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Esos son frutos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Deja el robo, deja la extorsión, deja la tranza. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir: despójate del viejo hombre, la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renueva el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué ídolos hay en tu vida? ¿Vives en el valle de sombra de muerte? Seguramente hay ídolos ahí. Porque el infierno físico se creó de ese modo. ¿Estás sacrificando a tus hijos? ¿No te preocupan? ¿Los abandonaste? ¿No los cuidas? ¿Los entregas al internet, a los amigos, a la televisión, a las drogas? ¿Tienes ídolos de bolsillo como Raquel y Lía, que nadie ve? ¿Está pintado tu corazón de otras imágenes? ¿Idolatras a algún hombre, alguna mujer, algún hijo? ¿Te inclinas ante qué o qué? ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es tu Dios? ¿Eres un esclavo de tu trabajo? ¿Tienes algún tipo de desenfreno sexual? ¿A quién honran tu vida? ¿A quién honra tus labios? ¿A quién le das la gloria? ¿De quién hablas más? Si alguien te conoce, ¿cuál es el tesoro de tu corazón? Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. Todavía dices malas palabras. Es que no me controlo. Pues contrólate. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y este es el problema: no contristéis al Espíritu Santo. Él abandonó el templo real. Se volvió un campo de muerte, se volvió un campo de huesos secos. Hay vidas que están así, están aguzanadas espiritualmente, están en los huesos secos, porque han idolatrado otras cosas. Y luego quieren que sus dioses los salven. Le dedicaron la vida a una carrera, la vida a un trabajo, la vida a un hijo. Sálvame, hijo, ámame. Y el hijo los está tratando mal. Dios no te dijo que vivieras para ellos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, va a llover, porque se ve que
Va a temblar porque las hormigas. Va a haber luna no sé qué porque la gallina hizo tal cosa. Y dice, y cuando sopla el viento del sur decir habrá calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿En qué tiempo vives? ¿Cuál es el tiempo de tu vida? ¿Es tiempo de seguir jugando? No puedes ser medio cristiano. No te va a alcanzar. Medio cristiano no te va a alcanzar. No puedes ser medio fervoroso, medio te amo, Señor, medio te honro, medio hablo de ti. A Cristo no lo crucificaron nada más una mano, fue completito todo por ti. En algún momento de tu vida tienes que sacar todos los ídolos y toda la mentira, todos los pretextos. Salir del valle del hijo de Hinnom. Tú te metiste en ese infierno. Ahora no aguantas las llamas, no aguantas los gusanos, no aguantas la peste, no aguantas tu vida. Que te salven los dioses que tienes al lado y quemándose contigo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Para cuánto más te da tu vida? ¿Cuánto más vas a esperar para decirle, Señor, perdóname? No he vivido para ti, lo reconozco. Hice lo que quise con mi vida, con mi cuerpo, con mi corazón, con mi dinero. Hice lo que quise con mi tiempo. Y hoy me siento como huesos secos, vacíos, solo, sola. No tengo fuerza para buscarte. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué le hizo la tierra a los moradores? ¿Qué dice Jesús? Que Él es nuestra tierra. ¿Qué va a hacer? Lo mismo. Si eres a la mitad no te va a alcanzar. Y yo sé que hoy, hermano, el Espíritu Santo te está diciendo los cambios que tienes que hacer. Tiene un precio regresar. Tienes que sacar a Cera y aventarla, tienes que sacar a Milcón y aventarlo, tienes que botar a Baal y aventarlo, tienes que ir a quemarlo y salir de donde estás y regresar, salir de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo para tu vida, es el tiempo de volver. No creas que es casualidad que estés aquí hoy. No es el mismo México que hace un año, no es tu mismo cuerpo que hace 2, no están igual tus hijos que hace 6 meses, es el tiempo de Dios hoy. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos, Padre, un clamor contra el diablo y su engaño y contra toda la basura y la mentira, Señor, en que ha tenido a muchos de tu pueblo metidos y engañados. En el nombre de Jesús, Señor, si tú sientes las llamas, si tú sientes los gusanos, si tú sientes que no irías a salvación, si hoy te pidieran el alma, es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembra, eso ciega. Habla con Él. Dile, Señor, te pido perdón, me arrepiento y vuelvo. Te pido perdón, amado Padre Celestial, y estoy de vuelta a ti. No tengo poder ni fuerza, pero tu Espíritu Santo puede rescatarme de las garras de la muerte, del infierno, Señor. Sácame del valle de la matanza, sácame del valle de los hijos de Hinnom, del valle de los gemidos. Y hoy entrego mis ídolos y no viviré para ellos. En el nombre de Jesús, póngase de pie. En el nombre de Jesús. Si tú quieres iniciar de nuevo